Sean bienvenidos a nuestro canal Lazos de Fe. Espero les haya gustado este pequeño paseo que hicimos al comienzo de nuestro encuentro de hoy. ¿Cómo se sintieron? Yo en lo personal, pues como el pajarito que extiende sus alas y remonta el vuelo a aquellos parajes que le provocan un canto de alegría y que pues lo hace trinar de gusto. También espero que a ustedes les haya resultado agradable este pequeño paseo. Tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy y que no solamente se hayan sentido como aquel pequeño pájaro, sino como dice el profeta Isaías, como el águila que extiende sus alas y por mucho que camine y por mucho que avance, no se cansa. Yo soy el padre Yerko Reyes y como siempre les digo, no solamente es un gusto para mí estar con ustedes, sino todo un privilegio y un honor acompañarles en plática espiritual. Mis asesores me han insistido en que haga algo, que a mí me resulta un tanto incómodo, pero ya que me han insistido tanto, pues hoy lo voy a hacer. Les voy a pedir el gran favor que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y así les llegarán las notificaciones correspondientes cuando subamos y compartamos algún video en nuestro canal. Ahora sí, vamos entonces a entrar en tema y hoy el tema va a ser algo, digamos, un tanto distinto en cuanto a que nos vamos a valer del texto bíblico para aprender una estrategia de lectura de la palabra de Dios, que yo en lo personal le denomino lectura espiritual de la palabra de Dios. Aprovechando la introducción que hicimos y este pequeño viaje que nos permitimos, vamos a focalizar nuestra atención en la imaginación. Maravillosa es la imaginación, algo que a la medida en que nosotros vamos madurando, la imaginación va disminuyendo en intensidad, en creatividad, en sagacidad y pues, ¿cuál es la imagen que en este momento tengo en mi cabeza? La del niño. La del niño que es capaz de convertir su entorno en un lugar maravilloso en donde se realizan sus sueños, en donde la fantasía tiene lugar y donde él consiente aquellos pensamientos que le alegran, que le entusiasman, que le hacen reír, que en su interior crea todo un mundo. Esa es la imaginación de la que hoy estaremos valiéndonos para acercarnos a lo que va a ser nuestro tema de conversación en esta plática espiritual del día de hoy. La imaginación, un recurso indispensable, una herramienta, si la sabemos aprovechar, una herramienta que nos va a llevar a poder descubrir cosas que en una lectura normal pues pasan desapercibidas y nos perdemos de esa riqueza que también forma parte en el sentido que nosotros abordamos la palabra de Dios para nutrir nuestro corazón, nutrir nuestra experiencia de Dios y enriquecer nuestra vida espiritual. Con la imaginación activada, hoy nos vamos a acercar a un texto de la palabra de Dios que seguramente nos va a resultar familiar. Y lo vamos a retomar tratando de implementar algunas herramientas que favorecen justamente la imaginación para poder descubrir en la palabra de Dios algunas conexiones que espiritualmente quizás nosotros nunca hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos hemos valido de lo que es lo conocido para hacer una lectura de la palabra de Dios, que sí nos deja un mensaje, sí nos deja una enseñanza, sí nos comunica y nos transmite
el deseo y la voluntad de Dios, pero quizás pues con el cual no entramos en esa empatía de hacernos suspirar como nos hacen suspirar los más hermosos sueños que despierta precisamente la imaginación. Vayamos pues a buscar nuestra Sagrada Biblia y ubicar en ella el texto de la palabra de Dios, del cual hoy nos vamos a servir para proporcionar algunas técnicas de lectura espiritual de la palabra de Dios. Algo muy sencillo, algo sin gran complicación, fácil para nuestro día a día y que le perdamos el miedo a leer la Sagrada Escritura, porque una de las cosas que más me han comentado es que sí, hay un gran respeto por la palabra de Dios, pero también muchos se cohíben de ir al texto porque no tienen formación, preparación, técnicas, herramientas que les ayuden a comprender el mensaje de la palabra de Dios que en el texto sagrado se contiene. Entonces hoy vamos a aprovechar el texto que vamos a compartir para proporcionar esas técnicas para hacer una lectura espiritual de la palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra del Señor. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Lo de Jesús es extraordinario. Jesús indiscutiblemente fue un gran maestro. No solamente porque los discípulos le llamaran así de forma afectuosa y sabiendo reconocer lo que él estaba haciendo en ellos con todo lo que les estaba compartiendo y enseñando. Indiscutible, un pedagogo excepcional que se sirve de estrategias de enseñanza que sin haber ido a ninguna escuela de pedagogía, al menos que nosotros tengamos por sabido o nos hayamos enterado, Jesús se sirve de ellas para compartir una lección, para transmitir una enseñanza, para comunicar un mensaje. Y ese mensaje que Jesús comunica, su intención es que quede arraigado no solamente en la cabeza de las personas que lo reciben, sino incrustado en su corazón. Entonces Jesús se sirve de distintas herramientas. Hoy no vamos a dar ninguna cátedra de Biblia, ninguna clase de Sagradas Escrituras, simplemente vamos a refrescar algunas nociones que seguramente todos tenemos. Jesús se sirve de las comparaciones. El caso de la lectura que acabamos de compartir, una comparación. Pero también Jesús habla en parábolas, es analogías que no traen ninguna conclusión, o sea que Jesús las deja abiertas para que
eso que Él ha estado compartiendo, de alguna manera en el interior de la persona vaya gestando una conclusión y sea cada quien, el que escuchó la parábola, el que llegue a la lección que Jesús ha querido compartirle. En muchas de las parábolas las lecciones quedan bastante claras. En otras necesitan pues una aclaratoria, una profundización, incluso una reinterpretación, que no faltará el texto en el cual encontremos que los discípulos le piden a Jesús que por favor les ayude y les explique cuál es el sentido de la parábola que acaba de compartir con la gente. Muchas veces Jesús les dice, esto se dijo para que teniendo oídos no oigan y teniendo pensamientos no entiendan. Pero más que querer comunicar un mensaje oculto, es propiciar que el que escucha esa palabra quede insistiendo dentro de lo interior en el mensaje de la palabra de Dios que Jesús le ha querido compartir y que lo mueva realmente. O sea, nada que se nos da fácil lo valoramos. Lo que más valoramos, y parece que es una lección que no terminamos de aprender, lo que más valoramos es aquello que más nos cuesta. Entonces, quizás pues también en las estrategias que utiliza Jesús para compartir su mensaje, pues haya también estas que dificultan un poquito la comprensión, pero no para desviar la atención y hacer que de ellas pasemos y nos olvidemos rápido, sino al contrario, para que quede así como una espinita clavada que nos lleve a esa insistencia en el pensamiento y sobre todo en el corazón a buscar el mensaje que el Señor Jesús nos quiere compartir a través de esta estrategia. Las parábolas, las analogías, las metáforas, son todas ellas pues estrategias que utiliza Jesucristo con este fin y con este propósito. Dentro de esta categoría precisamente se inserta la comparación del Evangelio que acabamos de escuchar. De momento no vamos a hacer ninguna interpretación del texto, sino que vamos a ir directo a las técnicas que nos van a ayudar a hacer una lectura espiritual de esta palabra de Dios que acabamos de compartir. La primera de ellas, hacer una lectura pausada, relajada, tranquila, tratando de evitar todos los pensamientos preconcebidos, prejuicios, nociones que ya tengamos de la lectura del texto que se está realizando. Es decir, tratar de hacer lo que nos sugerían los antiguos filósofos griegos, ir al texto de la palabra de Dios tal cual tabla rasa, es decir, sin contenidos preconcebidos, preestablecidos en nuestra mente, como si se tratara de la primera vez que nosotros estamos haciendo esta lectura. Muchas veces caemos en la tentación de hacer los cierres antes de tiempo. Como ya conocemos el texto, porque ya lo hemos escuchado, porque ya lo hemos leído, porque ya lo hemos meditado, o porque en alguna celebración eucarística en la que hayamos participado, o en alguna meditación que hemos compartido en grupo o en persona, ya lo hemos leído, pues entonces ya en nuestra cabeza se nos viene todo ese cúmulo de información que de alguna manera impide que nos acerquemos limpios al texto de la palabra de Dios. Entonces, el primer paso es quitarnos todo eso y hacer esa lectura como si lo hiciéramos por primera vez. Lo segundo, hecha esta lectura hasta el final, con su pequeño tiempo de silenciamiento interior, hacemos una segunda lectura en donde nos vamos a detener en los detalles. ¿Qué detalles?
ambiente, lugar, hora, día, características, todos los textos de la palabra de Dios, el escritor sagrado, de alguna manera comparte con nosotros este tipo de información que muchas veces pasa desapercibida, porque nos vamos a lo que sí es lo principal, que es la palabra de Dios que está compartiendo Jesús, lo que está pronunciando Jesús de su boca. Sin embargo, estos pequeños detalles nos van a aportar algo que por lo general de nosotros pasa desapercibido. Entonces, en esta segunda lectura vamos a detenernos en ambientes, días, horas, lugares, locaciones, el contexto en el que se está dando, personas, todos los posibles detalles que podamos encontrar y que el escritor sagrado nos puede proporcionar o nos está proporcionando en ese momento. Tercer paso de esta técnica de lectura espiritual: dejar el texto a un lado, cerrar los ojos e imaginar. ¿Qué vamos a imaginar? Lo que acabamos de leer. La situación, el lugar, el ambiente, las personas, a Jesús. Todo ese cúmulo de detalles, con los ojos cerrados, los vamos a traer a colación. Lo vamos a tratar de visualizar. Entonces, el tercer paso es la visualización. Entonces, el tercer elemento es hacer uso de esta cualidad propia nuestra, que es la imaginación, para poder entonces aterrizar en el cuarto paso de esta técnica, que es percibir. Y para percibir necesitamos involucrarnos en el ambiente, meternos en ese lugar, ir hasta ese sitio, no dejar de ser espectadores o simples lectores para ser partícipes del acontecimiento que se está suscitando. Es decir, si Jesús, por ejemplo, está a la orilla del lago, pues sentir todo ese ambiente que está allí generando no solamente un lugar de referencia, sino también todo un contexto del cual se nutre nuestro corazón y nuestra alma para recibir, para aprender lo que Jesús nos está comunicando. Porque no es simplemente una palabra aislada, me explico, la palabra de Dios no es una palabra, una letra que está dentro de un libro, dentro de un manual, como si se tratara de una lectura cualquiera que podamos establecer. La palabra de Dios nos dice, la misma Sagrada Escritura es viva, y siendo viva, al recibirla, pues se convierte en algo eficaz, es decir, que produce frutos en nosotros. Entonces, a la palabra de Dios no la podemos despojar de esa percepción del lugar donde se está proclamando, del lugar donde está siendo anunciada, del lugar donde está generándose, gestándose y se está transmitiendo hacia nosotros. Y ese hacia nosotros porque nosotros estamos allí inmersos en ese ambiente, en ese lugar, en ese momento, en esa hora donde Jesús la está compartiendo. Entonces, cuando dejamos de ser solo espectadores o solo lectores y nos hacemos partícipes, percibimos ya no solamente la palabra como una línea de frases que sí son sugerentes a nuestro corazón, sino que ya las recibimos dentro de un ambiente que nos mueve, que nos toca, que nos estremece, que de alguna manera incluso hace que se facilite el que podamos vencer
algunas resistencias al mensaje que Jesús nos está compartiendo. Avanzamos al siguiente que es el número 5, ya es algo un poco más sencillo, que es volver sobre el texto. Al volver sobre el texto nos vamos a fijar en cosas que ni en la primera ni en la segunda lectura nos habíamos fijado, porque no estábamos ahí, ahora sí estuvimos ahí. Y entonces la palabra de Dios ya va a hacer resonancia en nuestro interior. Nos va a sugerir, nos va a provocar, nos va a estremecer, nos va a interpelar, que es justamente lo que mueve el cambio o las transformaciones importantes para acomodar nuestra vida, nuestra acción, nuestro sentir, nuestro pensar al de Jesús. El sexto paso es, ya con la lectura anterior realizada, descubrir a Cristo, pero sobre todo descubrirme en Cristo. Lo vas a entender. No necesito, creo que no voy a necesitar explicar este paso, porque lo vas a entender cuando luego de haber hecho todo este proceso, llegues a ese punto en donde todo lo que ha acontecido ya en ti ha hecho un movimiento interior increíble que quizás no, que estoy seguro muy pocas veces lo has logrado sentir y tener, para llegar al último momento que va a ser entonces la conclusión. Y la conclusión es ya la comprensión del mensaje, de la palabra, del deseo y la voluntad de Dios que ha querido compartir contigo a través del texto bíblico de cuya lectura espiritual te ha servido. De la viña y el viñador. No quiero convertir este momento en una clase en donde vamos a llevar a la práctica la teoría que antes compartimos. Al contrario, quiero pues que de la viña y el viñador nosotros hagamos la experiencia personal de hacer el recorrido y llegar a la conclusión a la que Jesús nos quiere llevar, a la que Jesús nos quiere mostrar, en la que nos insiste y en la que va a provocar seguramente un cambio de actitud, de pensamientos, va a mover algunos criterios y que va a llevar a la determinación de tomar cartas en el asunto y modificar algunos comportamientos o conductas, algunas acciones, o precisamente nos va a llevar a eso, a emprender acciones que hasta este momento en el que hemos hecho la lectura de la palabra de Dios no teníamos en el espectro de nuestra mirada realizarlas porque no las habíamos descubierto. Y justamente ha sido esta lectura el medio que nos ha facilitado el poder darnos cuenta de que podemos realizar esas acciones o podemos modificar esos comportamientos o actitudes o podemos ir a ese lugar donde espiritualmente Jesús nos ha querido llevar. De mi parte, de la lectura espiritual que yo he hecho de este texto de la palabra del viñador, les puedo decir algunas cositas, compartir con ustedes algo a lo que me ha movido, a lo que ha causado, a lo que ha originado en mí y que seguramente pues ha facilitado el que en lo personal pues haya llegado a las conclusiones a las que he llegado, teniendo siempre en cuenta de que cada vez que vuelvo sobre este texto es una oportunidad distinta de encontrar elementos de la palabra de Dios que en otras ocasiones no los había descubierto. Sin embargo, pues aprovechando como para motivarlos a que hagan ustedes también esta lectura espiritual, les puedo compartir lo siguiente. Número uno, iba a decir. No, pues lo primero, me hace recordar mi infancia.
Aunque en algún momento yo les haya dicho que yo era un chico de ciudad, sí recuerdo momentos de mi infancia donde iba a la casa de mi abuela, que quedaba a las afueras, en un campo, y ella en su casa tenía viñas. Recuerdo también otro elemento, que lo sabroso que eran las uvas, lo gustosas que eran. No eran uvas, eran uvas moraditas, las recuerdo, no eran de las verdes o de las blancas, como también les llaman, sino que eran de las moraditas, de las tintas, y de un dulzor que realmente pues en este momento a mí hasta me está provocando pues que se me agua la boca. Todo eso más un montón de otras cosas más, de este proceso de imaginación, de este proceso de visualización, que en la comparación que hace Jesús ha favorecido en la interpretación de esta palabra de Dios para mi vida es llegar a esta determinación. Jesús nos dice que para dar frutos debemos estar arraigados en Él, como lo está el sarmiento de la vid. Muchas veces nosotros damos frutos, pero hay frutos que en ocasiones son amargos. Lo que me pide el Señor con la vid, con la comparación de la vid y los sarmientos, es que unido a Él, inseparable, indisolublemente unido a Él, el fruto que se va a gestar va a ser un fruto no solamente bonito, sino delicioso, gustoso, nutritivo, para que una vez que ese fruto, como el racimo de uvas, se desprende de la viña y por sí mismo ya es algo aparte, sea también provocador y que llame a los demás a degustar de lo que hay aquí y a través de esto se oriente la mirada a mirar dónde se produjo, de dónde es esta uva, cuál es la mata, bueno, la mata no, la viña que produjo esta fruta tan rica, que entonces cuando nos miran a nosotros, nuestro obrar sea tan delicioso que las personas les provoque ir al lugar de donde nosotros provenimos, es decir, del corazón mismo de Jesús. Así pues, entre otras consideraciones con respecto a este texto, en lo personal, para mí ha sido enriquecedor descubrir que el fruto no solamente tiene que ser visualmente bonito y atractivo, sino también delicioso al gustar de él, para que entonces aquellas personas que miran nuestro testimonio de vida, nuestro testimonio de fe, nuestras expresiones de amor a Dios, encuentren la necesidad no de quedarse en nosotros, sino de ir al lugar del cual nosotros somos fruto, y que es precisamente el mismo Señor. Y ahora, terminando ya nuestro encuentro, vayamos a la oración. Ese momentito que no debe faltar en ninguna ocasión que vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios sí nos ha de llevar a la acción, pero también nos ha de llevar a la oración. Y aprovechamos ahora este ratito final para compartir esta oración. Jesús, Señor mío, el tiempo que paso contigo es el mejor momento que tengo en el día. Solaz y paz es tu presencia. Descanso y sosiego infundes en el alma del que te busca, como yo ahora, Maestro. Tu rostro quiero contemplar, Señor, en cada jornada.
ya que no hay día en el que mi alma no esté necesitada de tu consuelo. Estar contigo es mi deseo, la caricia suave de tu bondad que me da serenidad. Hoy, Jesús, no es diferente y cada vez me hago más consciente que el día tendrá propósito si contigo estoy, me doy y te doy. Contigo en mí, al tiempo tú lo haces trascendente, pues no tengo que esperar la eternidad como premio. Me das la vida que se extiende más allá del límite de este existir. Contigo veo que todo en mí en ti se inició. En ti continúa y se realiza y no tengo que esperar la muerte, que ya venciste para tenerte, ya que tú eres la vida de mi vida y mi vivir está en tu vivir. Jesús, amado, ya no quiero solo un rato, robándole al día solo instantes, minutos para sentir tu amor en mí, tu plenitud en mi existir quiero, para que en todo lo que hago, pienso, siento y digo, seas tú en mí y yo en ti. Contigo aquí, hoy, mañana y siempre. Amén. Y con esta oración y la bendición de Dios, me despido hasta una próxima ocasión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y los tuyos y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.